financiera hoy. Inflación, háblame de inflación. Sí, gracias por el contacto, amigos de BPI TV. Cuando son las 11:24 de la mañana nos encontramos en vivo desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Acá a mi lado se encuentra el diputado Alfonso Marquina, quien va a ofrecer el índice inflacionario del mes de julio de este año 2019. Diputado, si nos puede ofrecer pues el balance del mes de julio. Sí, efectivamente, la medición hecha por la Comisión de Finanzas sobre la variación del índice de precios al consumidor para el mes de julio 2019 es del 33.8%. Esto significa que son 10 puntos por encima de lo que fue la variación del mes de junio, es decir, de 24 pasamos a 33.8. La inflación acumulada del año 2019, de enero a julio, ya alcanza 1.579% y la inflación interanual, es decir, de agosto 2018 a julio 2019, es del 264.872.9%. Los rubros con mayor variación en los índices de precios en el mes de julio fueron precisamente el sector salud, donde la inflación fue del 41.2%, sector esparcimiento con el 56%, equipamiento del hogar, por supuesto que producto de los apagones y de toda esta crisis eléctrica ha aumentado exponencialmente la demanda de equipos de hogar, fue del 74.7%. En definitiva, de todos los rubros que se miden, el promedio en este mes fue del 33.8%. También he de destacar que el consumo en el venezolano se ha reducido en un 35%, es decir, los venezolanos están cada día comiendo menos, pero además de eso, no solo están comiendo menos, sino que están comiendo más. Por eso me cito mal, sí. Por eso me permito citarles algunos datos en la reducción del consumo. Por ejemplo, en la leche de vaca, en el 2017 el venezolano consumía 17 litros per cápita. En este 2019 no llegamos sino a 3 litros. Y todos sabemos el terrible daño que se le hace a un niño en la edad de 0 a 3 años que no consuma leche. Eso es pérdida de talla, de peso, de capacidad de aprendizaje. Un kilo de leche cuesta más que el salario mínimo. Y es precisamente la gravedad de la crisis que este gobierno usurpador nos ha causado. En el caso de la carne de res, la reducción en el consumo es del 80%. Es decir, del 2012 el venezolano promedio consumía 23 kilos al año, hoy estamos hablando en el 2019 de tan solo 4 kilos. Carne de pollo y huevos, la reducción es del 70%. Y volvemos a lo mismo. En el año 2015, apenas 3 años atrás, con el salario mínimo, un venezolano podía comprar 22 kilos de pollo. Ahorita no le alcanza ni siquiera para 5. Y esto es lo que ha hecho que la inmensa mayoría de los venezolanos hayan perdido en promedio unos 12 kilos. Es decir, el venezolano hoy está pasando hambre por culpa de este desgobierno que pretende mantenerse en el ejercicio del poder a pesar de la terrible crisis que está causando. Hablando del ámbito político, estamos viendo que en el día de ayer Nicolás Maduro anuncia, unas horas después de que su canciller y su vicepresidenta dijeran que se iban a mantener en el diálogo, dice que no, que se paran de la mesa de negociación y además dice que la Asamblea Nacional Constituyente debe ir al contraataque. ¿Qué significa ese contraataque y cuál es su análisis de que se haya levantado de la mesa? Bueno, yo creo que mi análisis es que esto lo que hace es ratificar lo que muchos de nosotros habíamos señalado. El gobierno solo hablaba de negociación o de una mesa de diálogo para ganar tiempo. Ese tiempo que ya el pueblo de Venezuela no puede seguir perdiendo. Y el día de ayer, cuando se empiezan a precisar, a exigir que ese diálogo tenga soluciones, bueno, la respuesta del gobierno es pararse. Y con lo demás, bueno, es sencillamente esa política de intimidación, de generar miedo, de judicialización de la política, esa política de creer que deteniendo o privando ilegalmente de su libertad a diputados o a dirigentes políticos, porque se han visto incluso algunos están tras las rejas, otros se han visto forzados a irse del país o refugiarse en embajadas, creen que con eso van a silenciar el clamor, el reclamo, el malestar que tiene hoy el pueblo de Venezuela. Nosotros los diputados
lo único que somos es la voz de esos venezolanos que hoy no son escuchados. Nosotros lo que hacemos es ser los intérpretes de ese malestar, de esa inconformidad que hoy mantiene el pueblo venezolano. Diputado, se ha escuchado sobre una arremetida luego de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, una arremetida en contra de la Asamblea Nacional y en contra de los diputados. ¿Teme usted que sea uno de los que arremeta la administración de Nicolás Maduro? Y si es así, ¿piensa tomar medidas para asilarse o refugiarse? Mira, yo creo que todos los que estamos en la Asamblea Nacional estamos corriendo riesgos con un gobierno autoritario, un gobierno que tiene solamente la violencia y la judicialización como único mecanismo para tratar de perpetuarse en el ejercicio del poder. Pero no solo somos los diputados, es cualquier ciudadano. Un venezolano, hemos visto cómo venezolanos por protestar porque no le llegan las bombonas de gas, le disparan en la cara. Hemos visto cómo detienen a centenares de venezolanos porque no les llega la comida o porque no tienen acceso a ella. Hemos visto a venezolanos que, bueno, porque protestan por la luz o protestan por el agua, son privados de libertad. Y con eso el gobierno cree que va a lograr que el pueblo se silencie. Yo creo que están muy equivocados. No habrían cárceles en Venezuela para silenciar o pretender silenciar a un pueblo que ya se cansó, que quiere un cambio político y que va a seguir reclamando condiciones de vida en la calle. ¿Cómo ve usted el gobierno de Maduro ante esta situación del bloqueo estadounidense y cómo lo percibe? ¿Está tambaleando este gobierno? ¿Está a punto de haber un desenlace, bien sea vía elecciones, sabiendo que se pararon de la mesa de diálogo? Mira, yo creo que el gobierno va a seguir aparentándose con esa conducta de guapetón de barrio. Por supuesto que muchos de los que hoy le dan soporte al régimen solo lo hacen porque están haciendo negocios indebidos con el régimen y les afecta mucho las políticas o las sanciones que de manera individual se están tomando contra muchos de ellos. Es decir, todo el que roba lo hace convencido que va a disfrutar sus reales, hasta el carterista aquí en el centro. Cuando te arrebata el bolso a ti es porque sabe que va a cambiar lo que tú tenías allí, va a obtener dinero y nadie lo va a castigar. Por eso, cuando vemos estas sanciones individuales, que ellos pretenden como que convertirlas en sanciones contra el país, porque a ti, ni a mí, ni a ningún venezolano le afecta en nada que le hayan congelado las cuentas a X o ayer ministro o dirigente del PSUV. Más bien, uno lo que dice es lamentablemente la justicia que no se hace en nuestro país, las están haciendo en otros países. Pero en definitiva, yo sí creo que estas sanciones individuales están erosionando la base de este régimen, porque este régimen solo se mantiene por la fuerza y es allí donde más daño se le está haciendo. Se les está tocando a quienes mantienen el régimen lo único que les duele, su bolsillo. A ellos no les duele el hambre que pasa el pueblo, a ellos no les duele que el venezolano pierda la vida de mengua en los hospitales, a ellos lo que les está doliendo en este momento es que la comunidad internacional empieza a congelarle los fondos a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que no solo quebraron a Venezuela, sino que la mantienen hipotecada. ¿Por qué le duelen tanto estas sanciones? ¿Qué intereses o qué empresas tiene Venezuela en Estados Unidos que puedan verse afectadas tras este bloqueo? Usted que maneja la Comisión de Finanzas, ¿qué nos podría decir? Porque ya Citgo estaba afectada con una decisión. Entonces, ¿qué más puede perder el gobierno de Nicolás Maduro con estas nuevas sanciones? Te insisto, no son las propiedades del Ejecutivo Nacional o propiedades de la República. La gran propiedad que le queda a Venezuela es Citgo y ya está bajo la protección de Juan Guaidó. A ellos lo que les preocupa son las cuentas de los enchufados, de los boliburgueses, que ya muchos de ellas han sido sancionadas y que seguirán congelándose a muchos otros mientras se presten para que siga este régimen oprobioso maltratando al pueblo de Venezuela. Dijo Delcy Rodríguez que se iban a quedar sin dinero, que estaban sin necesidad de tener efectivo para muchas compras de alimentos. Mira, eso es mentira. Si tú ves las sanciones que se recientemente anunciaron en Estados Unidos, hay una excepción muy clara, tanto para alimentos como para el sector salud. Es decir, que medicinas y comidas se pueden importar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la corrupción de Nicolás Maduro acabó con la industria petrolera. Ya no tenemos aquella PDVSA de 3.300.000 barriles, tenemos una PDVSA
que está produciendo menos de 700.000 barriles. Ya no tenemos una PDVSA de más de $100 por barril, sino que tenemos un precio promedio del petróleo de entre 50 a 60 dólares. Entonces el gobierno, que acabó con la producción nacional y que se había montado en una política de sustitución de producción por la de las importaciones, porque esa le dejaban las jugosas comisiones a los corruptos del gobierno de Nicolás Maduro, hoy no tienen cómo seguir importando. Y es lo que estamos ahorita padeciendo los venezolanos. Por eso invito a cualquiera que nos esté viendo y que nos diga si la inflación en Venezuela y la escasez arrancó a partir del 23 de enero cuando Juan Guaidó se juramentó ante Venezuela, o si ya tenemos 3 o 4 años sufriendo, padeciendo los rigores de la crisis económica y social que ha generado el peor gobierno que hayamos tenido en toda nuestra historia republicana. Por último, ¿usted cree que este contraataque que pidió Nicolás Maduro a Diosdado Cabello a través de la Asamblea Constituyente significa la detención de Juan Guaidó? Mira, yo creo que puede ser interpretado como cualquier mecanismo de Juan Guaidó, de otros diputados o dirigentes políticos, pero te insisto, con eso no se soluciona la crisis a Venezuela. La crisis venezolana se soluciona en el momento en que los venezolanos puedan asistir a unas urnas electorales con garantías plenas, con un Consejo Nacional Electoral autónomo, independiente, con observación internacional que transmita confianza para todos los venezolanos, sean opositores al gobierno o seguidores de la usurpación. Es decir, los venezolanos lo que quieren es tener la posibilidad de manera autónoma, libre y democrática de darse un gobierno que sea forjador del progreso y del bienestar para todos. No parece querer transitar ese camino. ¿Cuál cree usted que acciones podría tomar en las próximas horas, vista esta reacción? Maduro, por supuesto que no lo quiere. Y no lo quiere porque él también ve las encuestas como la vemos nosotros. Las más generosas con él reflejan un 80-82% de rechazo a su gobierno. Hay otras que hablan hasta de un 90%. Es decir, es imposible que en unas elecciones transparentes y democráticas, justas, el gobierno actual se pueda mantener. Así que lo que le queda es la vía de la fuerza, la vía de la violencia, la vía de las amenazas, creyendo que con esa intimidación indebida van a silenciar al pueblo venezolano. Ahora, diputado, a raíz de las sanciones, ¿cree que esto tumba la mesa de negociaciones con el gobierno de Nicolás? Mira, yo creo que ellos se retiran hoy. Nosotros como demócratas siempre estaremos abiertos a cualquier debate, discusión, a cualquier salida negociada, pero en todo caso que sea una salida inmediata. Lo que sí no podemos seguir permitiendo es que el gobierno utilice diálogos o negociaciones como un mecanismo para ganar tiempo, porque quienes no tienen tiempo que perder son los venezolanos que hoy mueren de hambre o mueren de mengua en los hospitales. ¿Y Estados Unidos le está diciendo a Maduro con este bloqueo que se apure en tomar una decisión? Miren, me imagino, y tú creo que es importante entender que mientras la obsesión de Maduro de permanecer en el poder se haga por todos estos mecanismos antidemocráticos, la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional en términos generales, seguirán endureciendo las presiones diplomáticas, financieras y económicas que tengan que tomar. ¿Y le parece correcto? Mira, lo que no me parece correcto es que tengamos un gobierno que se haya robado más de $1.500.000.000, es decir, 1 billón con B de bandido, que ha sido la renta petrolera que se ha manejado en 20 años y que hoy los venezolanos estemos padeciendo lo que estamos padeciendo por culpa de esa corrupción y de esa incapacidad. Gracias. Bien, bueno, eran parte de las declaraciones del diputado Alfonso Marquina, quien se pronunciaba en relación al índice inflacionario de este mes de julio del año 2019. Vamos a recordarlo, la inflación interanual a un 264.872,9% y la inflación acumulada queda en 1.579,2%, generando pues esto una inflación pues acumulada en el mes de julio. Recalcó también que el consumo de los alimentos de los venezolanos se ha reducido a un 35%, lo que queda pues también que los venezolanos sostengan una mala alimentación en relación también a el diálogo y a las
las mesas de negociaciones, resaltó que las recientes sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos pues no afecta o no debería afectar a las sanciones. Sin embargo, ya pudimos ver que el día de ayer la administración de Nicolás Maduro pues se retirara de la mesa de negociación. Ellos están abiertos y prestos para seguir negociando pues el objetivo que se han planteado, que es el gobierno de transición y unas elecciones libres. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha generado desde acá, desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Finanzas. Les reportó Leonaibet Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.